Bien, el contenido jurídico de la protección de la víctima de trata de seres humanos, superados otros conceptos como trata de blancas o conceptos que son muy delimitadores y ya de una época muy antigua que no tienen nada que ver con la situación actual de la trata, que como digo, la regulación legal es un poco pesada, es un poco aburrida. En los leguleños nos perdemos muchas veces en esos vericuetos, en esos laberintos jurídicos y nos olvidamos muchas veces de que las normas están y se dictan en favor de las personas, y la persona es a la que hay que estar, con la que hay que estar y con la que hay que ayudar y a la que hay que tratar de resolver los problemas que plantea, porque muchas veces hacemos abstracción y nos perdemos en motivos puramente formales de las normas. Por tanto, yo no voy a entrar mucho en la norma. Lo que sí que quiero que sepan ustedes es que la normativa sobre la protección de víctimas es muy dispersa. Es una de las cuestiones que toda la doctrina ha criticado siempre en cuanto a la regulación de los derechos de las víctimas de trata. Además, no deja de ser una regulación bastante árida porque gran parte de la regulación aparece recogida en el derecho administrativo, que siempre es un derecho más complicado para el ciudadano, no es el derecho privado o el derecho penal al que habitualmente estamos o con el que estamos más familiarizados todos. Lo que sí que quiero que sepan es que la importancia de la trata como delito y como hecho en general es algo que ha trascendido las fronteras nacionales, va mucho más allá. La trata ha suscitado la colaboración de todos los estados, principalmente a través de las organizaciones internacionales, concretamente a través de Naciones Unidas o de su oficina, la UNODC, para llevar a cabo una acción mundial común contra la trata. Es tanto la importancia que tiene por la cantidad de derechos que se ven implicados en las personas tratadas, que ha hecho que todos reaccionen, todos los estados reaccionen internacionalmente para llevar a cabo una acción común y global contra la trata. ¿Esto qué supone? Pues que hay mucha más normativa que trasciende al ámbito nacional y se superpone desde tratados internacionales hasta las propias, la Comunidad Europea y otros centros. Hispanoamérica también ahí tienen su regulación conjunta contra la trata, que tratan de desarrollar precisamente esos principios que expone Naciones Unidas en la lucha contra la trata. Bien, simplemente les quiero citar muy poca normativa, pero que es la más importante contra la trata. Protocolo de Palermo en el ámbito de Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño también en el ámbito internacional, el Convenio de Varsovia, que ese ya es dentro propio de la Comunidad Europea en la lucha contra la trata de seres humanos, y luego hay varios convenios del Consejo de Europa que también van dirigidos contra la trata de seres humanos y la protección de los menores, que los menores también es un colectivo muy importante dentro de lo que es la víctima de la trata de seres humanos. Dentro de la Comunidad Europea, lo más importante de todo lo representa una directiva que es la 36/2011 del Parlamento y del Consejo, porque en esa directiva se ha establecido una lucha conjunta contra la trata de seres humanos y se dan todos los principios que los diversos estados integrantes de la Unión Europea van a tener que transponer a su legislación interna. Es decir, es la que marca las directrices de lo que va a suponer legalmente la lucha contra la trata de seres humanos en Europa. En España, pues también hay una pluralidad de normas que van desde el propio plan, hay un plan integral contra la lucha de trata de mujeres principalmente con fines de explotación sexual, pero luego está toda la legislación de extranjería, la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería, el Estatuto de la Víctima, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Protección de Peritos Testigos en el ámbito penal, el Código Penal, en definitiva, que hay una normativa muy amplia que establece y regula determinados derechos que las víctimas las víctimas de trata van a tener durante su condición de víctimas. Bien, la lucha contra la trata de seres humanos se basa fundamentalmente en 3 pilares. La prevención, a la que he aludido con anterioridad, la protección de las víctimas, que es uno de los pilares más importantes, y la persecución de los culpables. Esos son los 3 pilares en los que se asienta la lucha contra la trata de seres humanos.
Claro, esto supone empezar por el concepto de víctima. ¿Qué es una víctima de trata de seres humanos? Es lo principal a la hora. ¿Y quién determina qué es una víctima? Y finalmente, ¿qué derechos o qué estatuto jurídico tuitivo va a tener la víctima? Bien, la víctima se dice que es víctima de trata cualquier persona en la que existan indicios razonables de ser una víctima de trata, con lo cual es tanto como no decir nada. No sé si les han explicado a ustedes un poco en qué consiste desde el punto de vista jurídico la trata. Muy básicamente, la trata es un movimiento o un proceso movilizador que consiste en desplazar a una persona desde un punto geográfico a otro punto geográfico con una serie de la concurrencia de una serie de circunstancias y para una finalidad determinada. Bien, la trata puede ser tanto nacional o doméstica como internacional. La principal es la trata internacional, es la que mayor volumen tiene, pero también puede haber trata doméstica o trata nacional. Ese desplazamiento de un punto a otro del Estado español o internacionalmente a cualquier otro país supone una captación, un traslado, un transporte, un acogimiento o un alojamiento de una persona en la que se ha ejercido violencia o intimidación, o se la ha engañado, o puede estar en una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad especial, o incluso se ha podido entregar una cantidad de dinero a la persona que va a poder tomar las decisiones sobre la persona que se va a tratar. Y la finalidad también es muy determinada, es una explotación sexual, laboral, para la comisión de delitos, trasplante de órganos o matrimonios forzados. Nosotros nos vamos a centrar principalmente porque el porcentaje mayor de trata es la trata con explotación sexual y la trata con explotación laboral. Aquí yo, por lo menos con lo que trabajo, el 80% puede ser trata con la finalidad de explotación sexual y el 20% de explotación laboral, sobre todo de ciudadanos rumanos que son traídos aquí para ser esclavizados trabajando como jornaleros en el campo. Bien, ¿cómo se detecta a una víctima de trata de seres humanos? Las víctimas principalmente acceden a las instituciones normalmente a través de las propias denuncias que presentan en las comisarías. Aquí en la UCRIF, normalmente el mayor porcentaje supone una actuación de la UCRIF detectando a víctimas de trata de seres humanos, pero también pueden llegar a través de otros mecanismos, principalmente la inspección de trabajo. En las visitas que gira al campo con miembros de la UCRIF, detecta a personas que están siendo explotadas laboralmente, principalmente hombres y mujeres. Pero también a través de los servicios sanitarios. Cuando se requiere algún tipo de atención sanitaria, pues las personas pueden manifestar en un momento dado, muchas veces ante situaciones complicadas, yo lo he visto sobre todo con menores, se derrumban y dicen realmente lo que está pasando, por qué presentan esas lesiones que tienen o por qué tienen esos problemas, y se derrumban y cuentan todo. Los servicios sanitarios es un punto también importante para poder identificar a las víctimas de trata de seres humanos, pero también a través de otros sistemas, como pueda tener en el Plan Nacional contra la Trata que interpone el Estado español. Hay teléfonos anónimos donde las personas, y esto también es muy frecuente, principalmente en explotación sexual y a través de amigos que puedan tener las mujeres que están siendo explotadas, sobre todo antes cuando estaban siendo explotadas en clubs y ahora que hay un trasvase a lo que son los pisos, pues estas personas deciden denunciar la situación a la que está siendo sometida esa persona que es amiga suya, a cuyos servicios consume y contacta, pero que pone en conocimiento del Estado la situación en la que se encuentra la persona. Y luego, finalmente, otro punto muy importante, para mí es uno de los puntos, además, esenciales por esa cercanía con las víctimas, es el de las ONGs a través de las funciones que realizan diariamente para, precisamente, entrega de preservativos. Las unidades móviles son muy importantes porque tienen el contacto con las mujeres que están ejerciendo, y muchas veces cuando consiguen sincerarse y contar lo que realmente está pasando, pues es una de las vías a través de las cuales tenemos conocimiento de la situación en la que se encuentra la persona.
Esto también yo aquí quiero, yo siempre he defendido mucho a las ONGs, pero hay veces que nos encontramos, yo desde mi punto de vista, bueno, luego verán ustedes más adelante, que la víctima es considerada desde dos aspectos. Para nosotros en el ámbito judicial la consideramos como una víctima real de trata de seres humanos y como una testigo en el proceso penal que se pueda seguir contra el tratante, porque para nosotros, obviamente, el perseguir al tratante es muy importante. Eliminar al tratante es evitar que esa persona pueda continuar explotando a las mujeres en el ámbito sexual o a los hombres en el ámbito laboral o en otros ámbitos en los que se les pueda explotar. Entonces, para mí eso es muy importante. Y muchas veces esa cercanía que tenéis las ONGs o que tienen las ONGs con la víctima hace complicada la colaboración con la justicia porque, claro, no quieren, yo lo entiendo, no quieres perder, no quieres que la persona con la que estás trabajando y a la que estás ayudando te vea como una especie de chivato policial y que vas a ir porque puedes perder la confianza de la persona. Entonces, hay veces que, bueno, me ha pasado en alguna ocasión, a la hora de pedir a una ONG concreta que pudiera testificar a alguien contra unos hechos, siempre son muy reticentes, o ponen siempre algún tipo de problema, porque claro, no quieren perder ese contacto con la víctima que puedan tener en cada momento. Y yo lo termino comprendiendo, pero claro, tenemos que comprender todos que para acabar con la trata hay que acabar con los tratantes, y con los tratantes acabamos precisamente en el ámbito penal. Y en el ámbito penal se necesita una prueba, y sin prueba no va a haber nunca una sentencia condenatoria que pueda dejar fuera de juego, ingresar en prisión al tratante y desarticular toda la red de trata. Para mí es la única pega. En el resto, las personas, las víctimas de trata, se abren más precisamente por esa cercanía y por esa labor que se desempeña por las ONGs, y en este punto la colaboración tanto de las ONGs como del resto de instituciones en la lucha contra la trata es muy importante, y es precisamente lo que ha hecho que se consigan avances muy importantes y triunfos muy importantes contra las redes de trata. Sin colaboración, la trata no se elimina. Tal es así que lo que sí que quiero que sepan también es que hay un protocolo marco que se hizo precisamente para la protección de víctimas de trata de seres humanos. Un protocolo marco que se firmó precisamente con todos los ministerios que tienen implicación. Es muy importante poder solicitar datos y que te faciliten datos a la hora de luchar contra las redes organizadas, porque en la trata además tiene la peculiaridad, que es por lo que todos los organismos internacionales y estados internacionales se ponen de acuerdo, porque ahí siempre es crimen organizado, hay organizaciones que están detrás de de las redes de tratantes. Hay otras veces que no, que sencillamente es la persona que ha ejercido antes la prostitución, que coge un piso, que de repente ve que eso es un negocio y dice, joder, pues yo conozco allí a unas vecinas mías de tal y cual y las voy y las traigo, las engaño, las meto aquí, y es como en otras ocasiones se hacen pisos pequeños, relativamente, donde se explota 6, 7, 8 personas a las cuales están siendo tratadas todas. Se las ha captado con engaño, se las ha traído aquí y se las ha puesto a trabajar en la prostitución. La trata tiene muchos escalones a la hora de la complicación de lo que son las organizaciones que están por detrás, desde los más sencillos, que son los que les estoy exponiendo, allá organizaciones donde ya están plenamente estructuradas con funciones, función de captador, función de pasador, función de acompañante, función de controlador. O sea, son organizaciones muy estructuradas, que es lo que hace que precisamente pues eso, todos tengamos que colaborar para eliminar la trata, porque los delincuentes siempre aprenden de cada vez que se les castiga, y en la siguiente o para la siguiente ocasión tratan siempre de mejorar todos aquellos errores en los que han incurrido. Bien, dejando esto al lado. También decía, porque a mí me gusta también de vez en cuando dar cifras, porque las cifras son importantes. ¿Cuál es el porcentaje? Pues les voy a dar unas cifras redondeadas donde las intervenciones
reactivas, es decir, cuando la víctima acude a las instituciones o acude a las ONGs, está en el 41% de todas las víctimas. En cuanto a las proactivas, que es cuando salimos a buscar a las víctimas y desempeñamos funciones de manera activa para tratar de descubrir o de determinar que una persona puede estar siendo tratada, eso solo es el 27% de todas las víctimas. Y luego finalmente el restante, entre 31 y 32, viene representado normalmente por operaciones internacionales. Hay muchas, la colaboración es muy importante. En España colabora con las fiscalías rumanas, con la Fiscalía de Paraguay. O sea, la colaboración institucional, internacional, es muy fluida, es muy rápida y todos estamos a lo mismo. Y como todos estamos a lo mismo, pues al final todos conseguimos resultados. Bien, la identificación y determinación de la víctima se hace por las unidades de policía. Es la policía la que decide que una persona está siendo víctima de un delito de trata de seres humanos. Esto normalmente se hace a través de una serie de indicios, como decía antes, razonables de que la persona puede ser una víctima de trata. Esos indicios razonables vienen representados por una serie de parámetros que se llaman indicadores de trata. La policía ha objetivado una serie de circunstancias que van concurriendo en todas las víctimas de trata. Entonces ya tienen unos listados y van pues marcando si concurren o no concurren. Se la trajo con engaños, nada más llegar a España se la quitó la documentación personal, se la prometió que iba a ganar no sé, o sea, quiero decir que hay una serie ya de circunstancias que son puntos comunes en todas las víctimas de trata que se han ordenado y extractado, y la policía con esos indicadores de trata, esos parámetros, dependiendo de la concurrencia de mayor o menor número de ellos, llega a la conclusión de que una persona puede ser una víctima de trata. Es una forma de trabajar en la que la policía pues actúa con las unidades de policía judicial especializadas, pues actúan de esa manera para, a través de las entrevistas que realizan, poder determinar que una persona está siendo víctima de trata. Como os he dicho, a partir de ese momento la persona empieza a ser contemplada desde dos vertientes, como víctima y como tal, persona que necesita de una protección integral, que ahí también intervienen con una importancia muy grande las ONGs, y también la trata se ha visto, y es una desgracia que te tengas que ver en cierta medida también amparada por otro delito muy grave como es la violencia de género. Todo el boom de la violencia de género y todo el desarrollo institucional que hay contra la violencia de género se ha trasvasado también a las víctimas de trata, mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales principalmente. Y eso es muy importante porque contamos institucionalmente con recursos para poder tratar con las víctimas de trata de seres humanos. Bien, además de esto, a la hora de determinar cuáles son esos derechos que tiene la víctima de trata de seres humanos, ha de partirse de una serie de presupuestos. Hay unos presupuestos también muy importantes que son, en primer lugar, que la trata incide principalmente en la trata con la finalidad de explotación sexual que afecta a mujeres y niñas. Esto ha hecho que prácticamente las 2/3 partes de las personas tratadas sean mujeres y niñas, y que el 80% de las explotadas o tratadas sean explotadas sexualmente. Esto tiene su importancia porque la trata de mujeres es una forma en la que se expresa la violencia de género y, por tanto, internacionalmente también es una forma de discriminación prohibida y, por tanto, todos los derechos que tengan las víctimas de trata tienen que tener precisamente y expresar el género a la hora de conceder los derechos y otorgar y establecer todos los derechos tuitivos de las víctimas de trata. Además, también es una cosa
que se dice siempre es uno de los delitos más aberrantes contra el ser humano. Se cosifica al ser humano, se le priva de los derechos, de la dignidad y de todos los derechos más inherentes a lo que es la condición del ser humano, y por tanto eso afecta a los derechos fundamentales de la persona y por tanto también la perspectiva que ha de tenerse a la hora de proteger a las víctimas de trata tiene que realizarse también desde una perspectiva de los derechos humanos. Además de esto también, como les he dicho, hay un porcentaje muy amplio. UNICEF habla entre 1,2 2 millones de menores que están siendo tratados en las diversas modalidades a las que les he hecho alusión con anterioridad. Por todo esto también, en el momento en que nos encontramos con menores y trabajamos con menores víctimas de tratas, siempre lo primero que ha de anteponerse es el interés del niño y de la niña, el interés superior de ambos a la hora de acordar las medidas necesarias para la protección de estas víctimas menores de edad. Finalmente hay dos cositas muy importantes, que es que la principal responsabilidad en la persecución e investigación y castigo de los tratantes es del Estado, nunca es de la víctima, aunque no está de más que la víctima también desarrolle una autoprotección. Recientemente he tenido algún problema en procedimientos judiciales con víctimas de trata en explotación sexual, mujeres, precisamente en que luego, como veremos, uno de los derechos que tienen las víctimas de trata es a que se las pueda considerar testigos protegidos, con lo cual desaparece su nombre y cualquier dato identificativo del procedimiento judicial que se siga para la persecución del tratante. Pues bien, muchas veces estas víctimas están siendo acogidas para su rehabilitación integral, están siendo acogidas principalmente por ONGs o institucionalmente por centros que tienen las comunidades autónomas, y muchas veces incluso están siendo desplazadas, sacadas de donde se ha producido la trata para evitar que los tratantes puedan acceder a ellas, porque yo la experiencia que tengo de todo el tiempo que me llevo dedicando a la trata es que el tratante siempre intenta llegar a la víctima de nuevo, para que modifique su declaración, para intentar tocarla, para intentar, en definitiva, meterla miedo y que evitar que el procedimiento pueda acabar con éxito por la declaración que pueda prestar la víctima. No solo contra la víctima, lo más grave es que se está tocando en origen precisamente a la familia de la víctima. Y entonces, para evitar esto, normalmente se las saca del entorno donde han sido tratadas y se las lleva a otro sitio tal. Pues claro, todo esto de las nuevas tecnologías pues nos está jugando malas pasadas, porque muchas veces las víctimas con los teléfonos pues están subiendo fotografías, están subiendo historias, están subiendo tal a las redes, y claro, el tratante, aunque en Valladolid normalmente, afortunadamente, las redes que tenemos son redes pequeñas, pero el tratante muchas veces sabe, aunque tú protejas a la víctima, sabe quién es la persona, porque está explotando a un número determinado de personas, ¿no? Entonces, por las circunstancias que se puedan obtener y demás, sabe quién es la persona. Entonces, a través de Internet buscan en sus redes sociales y están viendo, pues subiendo allí con fotos delante de edificios perfectamente reconocibles en las provincias de España, que es donde nosotros trabajamos, y entonces, pues claro, es un poco como que te echa por tierra toda la labor que puede. Hay que también enseñar a la víctima a autoprotegerse, a ser también responsable. Es una situación difícil, yo lo comprendo porque la víctima está en una situación de desorientación total, pero hay que un poco también tratar de enseñarlas a autoprotegerse, que hay que tener cautela. Es triste, ¿no?, que no puedas hacer uso de todas estas cosas y moverte con libertad y tener siempre que estar pensando en qué va a pasar, sí, pero en definitiva yo creo que también es importante, porque de lo que yo estoy seguro es que el tratante va a intentar siempre, en el momento que pueda estar en libertad, cuando sale ya en libertad provisional o a través de las amistades, de las relaciones que tienen, va a intentar siempre tocar a la víctima para que ésta deponga su actitud y retire la denuncia. Yo es una cosa que veo en el 99% de los casos que he tenido de trata. Bien, y ya finalmente,
Hay otra cosa muy importante que introduce la Directiva 3621 de la Unión Europea y que ha sido luego modificada en el 2024 por otra directiva que ha ampliado un poco los conceptos y los tratados internacionales, los convenios internacionales también regulan. Y es que la asistencia y el apoyo a la víctima de trata no puede supeditarse a la voluntad que tenga la víctima de colaborar o no colaborar con la policía. La víctima siempre tiene que ser protegida y tiene que rehabilitarse, intentarse por todos los medios necesarios para su rehabilitación física, psíquica y social, independientemente que decida o no colaborar con la policía, porque muchas veces sí que es verdad que hay determinados derechos que solo la víctima va a poder acceder cuando colabora con la policía, sobre todo derechos que tienen relación con su regularización desde el punto de vista de la estancia legal en territorio español. Pero toda la batería de medidas, tanto de recuperación física como psíquica, psicológica o social de la víctima, esas no pueden verse afectadas por su voluntad de declarar o no, de colaborar o no colaborar, porque es un derecho que tiene la propia víctima. Bien, a la hora de ver el elenco de los derechos que tienen las víctimas, además que quiero también quiero hacer una alusión también a toda esta serie de derechos, sobre todo los derechos que están relacionados con la ley de extranjería y con la posibilidad de que la víctima pueda llegar a residir legalmente, incluso a tener un permiso de larga residencia en territorio español, porque esto es lo primero que todos los abogados hacen valer en el juzgado. Se pretenden que el testimonio de la víctima es totalmente espurio, es totalmente falso y que lo único que la ha movido ha sido el poderse acoger a esta serie de derechos, con lo cual quiero decir que estos derechos muchas veces también se vuelven en contra de los propios procesos, porque se trata de ver en esa posibilidad de que la víctima pueda acceder, porque es algo que se reconoce no nacionalmente, sino internacionalmente, pueda acceder a una situación regular en territorio español como la finalidad última que ha buscado la víctima y se ha hecho la víctima precisamente para eso. Bien, ¿cuáles son los derechos que tiene la víctima? La víctima tiene derecho, en primer lugar, a un proceso de identificación con plenas garantías. En el proceso de identificación de la víctima, ya les he dicho, esto normalmente es una entrevista que realiza la UCRIF, tiene que ser realizada por especialistas en trata. Otra de las cosas en las que insiste reiteradamente todas las organizaciones internacionales es que todas las personas que trabajan con trata tienen que ser especialistas, porque la trata presenta no es objeto de esta charla, pero la trata presenta unos rasgos tan característicos y tan diferentes del resto de delincuencia criminal, que es muy difícil valorar las situaciones, porque no se comprenden muchas veces. Entonces, para eso necesita que haya un especialista que esté formado. Nosotros habitualmente todos los años hacemos cursos de formación, la policía UCRIF hace también cursos de formación, o la Brigada Central de Trata hace también cursos de formación. Nos reunimos una vez al año en la mesa de trata para un poco también intercambiar opiniones sobre las cosas. Es fundamental que las personas que trabajan con víctimas de tratas sean especialistas. Además, la víctima de trata no solo tiene derecho a un proceso de identificación con plenas garantías, sino que ese derecho además tiene que ser un derecho que se realice con prontitud, porque una vez, solo a partir de la condición de víctima, es cuando van a caer en cascada toda una serie de derechos tuitivos que van a proteger y tratar de rehabilitar a esa víctima. Por eso, lo más importante de todo es que se te reconozca con prontitud que eres víctima de trata de seres humanos, porque a partir de ahí vas a poder entrar institucionalmente en toda la serie de derechos que establece la normativa legal para las víctimas. Además, también las víctimas tienen un derecho muy importante y que las atemoriza mucho. Muchas veces los tratantes amenazan a las víctimas con denunciarlas a la policía y conseguir que sean expulsadas de manera inmediata a sus países de origen.
Ya les he dicho que la situación de las víctimas es muy complicada porque muchas veces para venir aquí han asumido unas deudas muy importantes que luego los tratantes les van a triplicar o cuatriplicar a la hora de cobrárselas mediante el ejercicio de la prostitución, o en otras ocasiones, pues a través de préstamos familiares han conseguido venir, obviamente sin que la familia sepa que viene, porque vienen pensando que van a trabajar en el servicio doméstico o en algún comercio. Entonces, claro, la posición de la víctima es muy complicada y tienen pánico a poder ser expulsadas del territorio español, sobre todo con esas deudas y que han asumido y que saben que van a tener que pagar. Bien, entonces uno de los principales derechos es que se suspenden los expedientes sancionadores que llevan aparejada la expulsión de las víctimas que están en situación irregular en territorio español. Es decir, si no se ha incoado expediente, no se va a incoar; si está incoado, se va a suspender; y si se ha acordado ya la expulsión efectiva, se va a dejar en suspenso también esa resolución administrativa de expulsión efectiva. Esto, que parece una cosa que no tiene mucha importancia, para las víctimas al final suele tener mucha importancia. Además de esto, también la víctima tiene derecho a una asistencia integral médica, psicológica, social y legal. Esto para la víctima es lo más importante. Además, todo esto, claro, tiene palabras muy rimbombantes y muy bonitas, pero la rehabilitación de la víctima es un auténtico calvario. Es un proceso a muy largo plazo, cuesta muchísimo, con muchas recaídas, volver a la autoestima, recuperar pues todo eso que te han pisoteado, volver a recuperar tu dignidad, es algo que cuesta mucho, que se realiza por profesionales especializados en la materia y que con el tiempo se ven los frutos, y eso de verdad que reporta mucha satisfacción. El ver que personas que han sido objeto de estos delitos tan graves de repente pueden hacer otra vida, una vida normal, alejada de la prostitución. Pero un porcentaje muy elevado de estas personas jamás han ejercido la prostitución en sus países de origen. Han sido engañadas y traídas aquí con engaños o aprovechando de esa situación de necesidad en la que se encuentran, y literalmente se las ha puesto entre la espada y la pared. O ejerce la prostitución o ejerce la prostitución, no hay otra alternativa para pagar la deuda. Aquí no conoces a nadie, normalmente el desarraigo es muy importante de la víctima. Una persona que la sacan de un pueblecito de Paraguay y la meten aquí sin conocer a nadie, dentro de lo malo del mundo hispanoamericano hablamos el mismo idioma, pero imagínense en Senegal. Pues entonces, ¿qué haces? Te ves en una situación que, como dice el propio Código Penal, no tienes otra alternativa válida para poder decidirte. En definitiva, la opción que te queda es prostituirse. Y es muy triste. Y cuando ves las investigaciones policiales y ves los WhatsApp, las conversaciones de las víctimas, se te ponen los pelos de punta. Esa decisión que toma la víctima al final, presionada por el tratante, de te tienes que prostituir porque tienes una deuda y tienes que pagarla. Y además aquí no conoces a nadie y como tal, pues te expulsamos. Hablamos con la policía que tenemos amigos y te echamos. Se te ponen los pelos de punta. La congoja de la mujer que se ve abocada a tener que prostituirse como única salida para poder resolver el problema al que se enfrenta. Es terrible. Además de ello, también hay otra cuestión que a mí sí que me gusta citar al hilo de esto, y es que la trata actual no es como lo que se hablaba antes de la trata de blancos, porque la trata de blancas tenemos un apriorismo de que nos pensamos que las mujeres son tratadas sexualmente, las tienen encerradas en un cuarto, las ponen una cadena al tobillo, a la pata de la cama, y ahí, a partir de ahí, a recibir clientes. Hoy la trata es mucho más sutil. La mujer sabe la deuda que ha aceptado, sabe que la tiene que pagar, porque si no los tratantes van a causar mal, y se lo causan a ella o a su familia en su país de origen, y al final no hace falta casi ni intimidarla. O sea, por eso los abogados dicen, no, si podía salir unas horas, iba a comprar libremente y luego volvía. Y había veces incluso que se iba de vacaciones 2 días con una amiga que tenía allí a la costa y tiene fotos y mira tal. ¿Qué trata ella aquí? Si está libre y voluntariamente puede hacer lo que quiera. No necesitan esa coerción física para sentir la presión del tratante sobre ellas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque partimos muchas veces de unos apriorismos que luego la práctica te dice que no son así.
y cuesta comprenderlo. Yo cuando hablo con muchos, incluso compañeros, te dicen, bueno, pero ¿qué problema hay? ¿No? Venía a prostituirse, si lo sabe, pues ya está, pues se ha prostituido, aquí no hay trata. ¿Cómo? Ya, pero es que no solo se trata de eso. Hay que ver si la han engañado, cuál era la situación en la que se encontraba. En definitiva, quiero decir que las cosas no son tan sencillas como parecen. Por otro lado, luego, la víctima de trata es muy inestable, da muchos bandazos, claro. Una vez que te han pisoteado todos los derechos que tienes como persona humana, pues al final tan pronto dices una cosa, tan pronto dices otra. Están en una desorientación, sobre todo emocional, y a la hora de pues de las manifestaciones que realizan, que cuesta mucho, que no es el testigo claro al que le han robado, le han pegado el tirón y ha visto la cara y dice, ese, y me robó y me quitó y me sacó la navaja. Vale. No es esa situación. Entonces hay que tener una especialización en la trata de seres humanos y tener un poco de paciencia y comprender, porque es un delito muy complicado en el que todos los operadores no se mueven de manera parecida a cualquier otro delito. Bien, además de esto, tienen derecho a un periodo de restablecimiento y reflexión. Una vez que se identifica a la víctima de trata, desde en el ámbito administrativo, tienen un periodo de restablecimiento para recuperarse durante 90 días de la situación a la que se han visto sometida y luego un periodo de reflexión para decidir si van a querer colaborar o no con la policía y la justicia para perseguir al tratante. No todas lo hacen, Y luego, claro, la trata es que es muy complicada. Hay muchas veces también que, dependiendo de la procedencia de las mujeres tratadas, no es lo mismo una mujer que viene de Paraguay que una mujer que viene de Rumanía o una mujer que viene de Senegal. Quiero decir, cada una está en una situación diferente. Entonces, muchas veces las mujeres tratadas, una vez que se desarticula la red, pues por las vinculaciones, que esto pasa mucho sobre todo con mujeres paraguayas y con mujeres rumanas, que tienen con las tratantes, porque muchas veces son tías o son primas o son vecinas, muchas veces no deciden colaborar, o sea, prefieren pasar hoja, resolver su problema como buenamente puedan y continuar y que la vida continúe adelante. Además de esto, también ya les he dicho que tienen derecho a obtener un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, por la situación personal en la que se encuentran o por colaboración con la Administración de Justicia. Tienen también el derecho al retorno asistido, es decir, que hay veces que las víctimas que han sido traídas aquí con engaño, yo hay muchas veces que veo, es que es lo de el ver el papel es muy sangrante. Hay mujeres que vienen, que no tienen ni para pagarse un café cuando llegan al aeropuerto de Madrid. La tratante, a través del WhatsApp, del teléfono, la ha comprado los billetes, la ha dado la tarjeta para cuando llegue aquí ponerse en contacto con ella. En definitiva, que llegan prácticamente desnudas, sin nada. Entonces, claro, hay veces que la mujer decide regresar otra vez a su país de origen. Eso es el retorno asistido. Tienen derecho a poder volver de manera segura a su país de origen, si así lo solicitan, acompañadas durante el trayecto y en términos de seguridad durante todo ese proceso hasta que retornan a su país de origen. Además de esto, también tienen derecho a una protección antes, durante y después del procedimiento penal e incluso, como les he dicho con anterioridad, con independencia de este. Las víctimas tienen que ser protegidas en todo momento. Tiene que evaluarse permanentemente la situación de riesgo a la que se exponen y adoptar aquellos mecanismos necesarios para tratar de poder vencer todos esos riesgos que puedan afectar a la mujer. Además de esto, tienen derecho a la no acusación o procesamiento cuando han cometido delitos por motivo de la trata. Es muy frecuente, esto quiere decir que es muy frecuente que las mujeres que son explotadas sexualmente también faciliten droga a los clientes por indicación de la mami o de la jefa del piso o de la encargada. Eso es un delito de tráfico de drogas porque estás colaborando a transmitir la sustancia a otra persona. Pues en esos supuestos y en determinadas situaciones, en determinados delitos, valorándolo, esos hechos, las mujeres están exentas de cualquier responsabilidad por la comisión de esos delitos. Es muy frecuente
En los anuncios enseguida se ve fiesta blanca, todo eso es que hay, además del servicio sexual que se presta, hay un servicio de pase de cocaína. Además de esto también tienen un derecho a la compensación y reparación económico por la sola condición de víctimas de trata de seres humanos que tiene que hacer efectivo el Estado español. Finalmente, tienen también derecho durante todo el proceso a la traducción e interpretación. Normalmente un porcentaje muy elevado de víctimas provienen del mundo hispanoamericano, también de Rumanía y de Senegal. Entonces, durante todo el proceso tienes derecho a que haya un traductor que te vaya incluso en la reunión con policía, todas las reuniones en todos los ámbitos, tienes derecho a que alguien traduzca pues todas las situaciones que se vayan produciendo con motivo de tu situación de víctima de trata de seres humanos. Derecho a la información también sobre las medidas asistenciales y de protección que le corresponden, derechos que contempla la legislación, si deciden finalmente colaborar con la Administración de Justicia, derecho a la asistencia jurídica, derecho a poderse personar en los procedimientos penales contra el tratante, el derecho a la tutela judicial efectiva, igual y en los mismos términos que los ciudadanos españoles. También tienen derecho a la no discriminación, ya es una cosa que está asumida ya totalmente. La protección y promoción de los derechos de la víctima se realizan sin ningún tipo de discriminación por motivo alguno. Y finalmente tienen derecho al asilo y a la protección internacional, que este es un derecho que luego voy a ver muy brevemente, porque ya vamos muy rápidos, porque ya vamos muy justos de tiempo. Luego hay una serie de prácticas, si deciden colaborar con la Administración de Justicia, pues también hay unas recomendaciones o buenas prácticas que establece la Ley de Protección, el Estatuto de Protección de Víctimas, de medidas que se van a llevar a cabo con las personas que se deciden colaborar con las víctimas, que deciden colaborar con la Administración de Justicia. Y es muy importante porque trata siempre de sustraer a la víctima de la incidencia del tratante. Cuando declaran que puedan declarar como testigos protegidos, es decir, que se va a cambiar su nombre y todos los datos de identidad por un código alfanumérico. También van a tener derecho a que se preconstituya su declaración, es decir, para lo que se trata es de revictimizar lo menos posible a todas estas personas. Derecho a que no a acudir en los casos solo puntualmente necesarios o estrictamente necesarios en las comparecencias judiciales para evitar precisamente todo este tipo de revictimización secundaria. Tienen también derecho a testificar de manera anónima, incluso oculta, en un cuarto especial y aparte de donde se está celebrando, donde se encuentran los acusados, que son los tratantes. Tienen derecho a estar en dependencias especialmente concebidas para ellas y ser asistidas por profesionales que hayan recibido formación en la materia. Y también tienen derecho a que se impida la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identidad o la identificación por parte de los tratantes de las víctimas. La tutela administrativa es la que más interesa muchas veces a la víctima porque puede acceder a dos derechos, que es el derecho de asilo y a la protección subsidiaria. Esto está regulado en una ley y es precisamente una situación en la que se encuentran determinadas personas que tienen la condición de refugiados, que se les permite tener una residencia legal en territorio español, porque al final yo, por la experiencia que tengo, el porcentaje mayor de víctimas normalmente vuelve o prefiere quedarse en territorio español. Y entonces, a través de estos derechos, que son derechos de carácter administrativo, que recoge la propia Constitución española y se desarrollan de manera legal, pues las víctimas van a poder conseguir el carácter o la condición de refugiados y acceder a una estancia regular en territorio español. Por otro lado, la Ley de Extranjería también regula todas las situaciones administrativas en las que se puede encontrar una persona en el territorio español de manera temporal. Este es un proceso también muy largo, es un proceso en el que interviene Policía Judicial, subdelegación del Gobierno y los órganos contenciosos administrativos, donde la finalidad última es que estas personas que son víctimas de trata de seres humanos puedan acceder a la situación de residencia legal en territorio español cuando colaboran con la policía y la justicia en la persecución de los delincuentes. En este caso concreto, toda la normativa que regula la Ley de Extranjería, se necesita que la víctima colabore para acceder a todos estos derechos.
Y ya no les voy a aburrir mucho más. Si quieren ustedes, pues quedo a su disposición para que podamos intercambiar pues lo que ustedes consideren oportuno acerca de lo que es la protección jurídica de la víctima de trata de seres humanos. Muchas gracias por su atención. Yo te quiero dar las gracias, Luis Ángel, por esta intervención. Creo que ha sido muy clarificante, que nos ha mostrado una cara de la trata que bastante compleja y que muchos a lo mejor no conocíamos en profundidad. Y quiero destacar la sensibilidad que yo he notado y la empatía con las víctimas, porque muchas veces es difícil, se las sigue viendo como objetos, entonces el humanizarlas de esta manera también nos permite acercarnos más a ellas. Ya sabes que una de las campañas que hizo Defensor del Pueblo fue la víctima de trata de seres humanos como víctimas invisibles, porque precisamente hicieron una evaluación. Hay un informe muy bueno, muy importante, ya tiene unos años, del Defensor del Pueblo sobre la trata de seres humanos, y venía a concluir que solo de cada 4 víctimas solo se identifica a una de ellas como tal. Yo creo que el porcentaje a lo mejor puede ser incluso menor todavía. O sea, la trata es que es muy complicada de identificar y prácticamente es algo invisible para el resto de la sociedad, ¿no? Además, utilizamos muchas veces, porque esto también es muy importante a la hora de relacionarse con las víctimas, utilizamos los parámetros que tenemos en nuestro mundo civilizado, nuestro primer mundo, nuestro tal, y obviamente no se trata de transponer el bienestar del que gozamos nosotros a unas situaciones donde ese bienestar no existe. Ahí las víctimas de trata vienen de sitios muy depauperados, con una pobreza muy grande. Entonces, el tratar de ver las cosas con el simplismo que podemos verlo nosotros, que vivimos en una sociedad donde se nos ha instruido de los derechos desde muy pequeños, donde todo el mundo puede luchar por sus derechos o sabe que tiene acceso a los tribunales y no tiene miedo en acudir a esto, eso no sucede con las víctimas. Y claro, cuando tratas de transponer esas situaciones dices, pero bueno, ¿y esta señora por qué si puede salir 2 horas a comprar tal, no acude a la comisaría a denunciar los hechos? Pero, aparte de otros condicionantes que muy importantes de implicación de autoridades, sobre todo en los países de procedencia, también en lo que es el fenómeno de la trata, ¿no? Claro, pero es que uno de los problemas con los que nos encontramos muchas veces es que ellas mismas no se consideran que son víctimas de trata, claro. No lo asumen como tal, entonces es tan complejo y están tan inmersas en ello que no son conscientes muchas veces. Cuando compruebas muchas veces de dónde vienen estas personas y las penalidades y las penurias que pasan, para ellas el tratante es una persona que les está ayudando. Y ya les digo, muchas veces, normalmente en paraguayas o en rumanos, que los rumanos prostituyen, da lo mismo, que sean hijas, hermanas, primas, les da lo mismo, pero sobre todo en paraguayas es muy frecuente que toda la red de prostitución y de trata venga de primas, vecinas, amigas, es decir, que las ven como personas que las están sacando de esa miseria en la que viven habitualmente para venir aquí. Pues sí, oye, hay que hacer unos sacrificios, claro, pero hoy en día el que no se sacrifica pues no consigue las cosas, ¿no? Y tienes que ejercer la prostitución, vaya. Pero las ven como personas que están ayudándolas a salir a ellas y a su familia de esa situación de necesidad en la que se encuentran. Y lo cual es luchar contra eso es complicadísimo, es complicadísimo. Sí, es difícil. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, aprovechando que está aquí. Sí, yo quería, al principio usted ha dicho que la legislación es muy dispersa, ¿verdad?, en la protección a las víctimas. Yo tenía entendido que había en elaboración una ley integral de protección. Y quería preguntarle qué elementos considera usted que debería de contemplar o que ahora mismo... Yo creo que la legislación actual, el problema que tiene es que es muy fragmentaria, pero prácticamente reconoce todos los derechos fundamentales, porque hoy en día nosotros no vamos
en lenguaje coloquial. No vamos por libre, es decir, que nosotros seguimos unas pautas en cuanto miembro de la Unión Europea, en cuanto a los tratados y compromisos internacionales que tenemos firmados. Eso supone que la normativa de esos tratados internacionales es de aplicación en territorio español. E incluso con el derecho comunitario cada vez tiene más importancia. O sea, España tiene una capacidad de maniobra limitada a la hora de redactar las normas. Ya les he dicho que la directiva esa 36 de 2011 llegó a la modificación de lo que era el Código Penal en materia de trata, porque la trata ha tenido una evolución muy lenta. Al principio no existía la trata como tal. Estaba vinculada a los tráficos migratorios, cuando además de esos tráficos migratorios pues se utilizaba agresión sexual, o sea, las empleadas. Iba vinculada precisamente a los migrantes. Y poco a poco ha ido individualizándose. A medida que la sociedad internacional, es muy importante la sociedad internacional en todo esto, ha ido tomando conciencia de la situación y la gravedad de la situación, pues se han ido dictando una serie de tratados, convenios, en los que están todos suscritos por España, lógicamente, y luego la Comunidad Europea, pues es que al final las normas que existen de protección son eficaces, pero están dispersas. Cuando están dispersas, quiero decir que hay un estatuto de víctimas, hay una ley de procedimiento criminal, hay una ley de protección a víctimas y testigos. O sea, lo suyo es tener un estatuto único, integral y determinado de... Luego, muchas comunidades autónomas desarrollan pormenorizadamente todos este tipo de derechos y, bueno, pues están utilizando. Yo no creo que haya... en principio, que haya que ampliar más los derechos, sino que lo que hay que tener es sistematizados todos los derechos y tenerles muy claros. Porque luego muchas veces los operadores se olvidan de estas cosas a la hora de... Porque, por ejemplo, hay derechos que pueden llegar a que a la víctima de trata, de abuso, de agresión sexual, de explotación sexual, mujer, la atienda una policía de la UCRIC que sea también del mismo género. Pero claro, muchas veces no siempre sucede. Pero los derechos, o sea, el papel recoge todos los derechos de manera correcta. Otra cosa es la práctica, cómo se llevan a la práctica todos esos derechos. Los derechos están, quiero decir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo creo que entonces damos por finalizado pues muchas gracias. Esta ponencia y nada, y este ciclo que hemos tenido. Muchísimas gracias por venir.